El ambiente dentro de Playa Baja se había vuelto denso, casi como si el aire pesara más de lo normal. Las miradas, las conversaciones cortadas y las señales silenciosas hablaban por sí solas. Desde temprano se intuía que algo importante iba a ocurrir, pero nadie imaginó que la tensión entre Yudisa y Katiuska estallaría de la manera en que lo hizo. La victoria de Gamma en la prueba de sentencia y bienestar no solo les dio poder, también removió todas las piezas del tablero social. Yudisa, con un semblante firme y sin titubeos, había tomado una decisión que marcaría un antes y un después. Le pondría el chaleco a Katiuska, rompiendo de manera directa y contundente la alianza que ambas habían sostenido desde los primeros días de convivencia. Todo comenzó minutos después de que Gamma cruzara la meta en la competencia, asegurando su dominio una vez más. El grupo celebraba eufórico, con la energía propia de quienes saben que tienen el poder en sus manos. Pero mientras algunos reían y se abrazaban, otros observaban en silencio, midiendo cuidadosamente cada palabra y cada movimiento. Entre ellos, Yudisa permanecía algo distante, aunque con una determinación que se podía sentir incluso sin que hablara. Había estado analizando su jugada desde hacía varios días. Para ella, la estrategia ya no era solo cuestión de lealtad, también se trataba de sobrevivir, de avanzar, de no ser la próxima en caer. Y, por encima de todo, de demostrar que no se dejaría manipular por nadie. Cuando se anunció que debían elegir a quien enviarle el chaleco, todos los ojos se dirigieron de inmediato hacia los líderes naturales del grupo. Sabían que la decisión no sería sencilla, porque cualquier nombre que saliera de la boca de Yudisa traería consecuencias. Lo que nadie esperaba era que eligiera precisamente a Katiuska. Durante mucho tiempo, ambas se habían mostrado cercanas, compartiendo estrategias, risas cómplices y confidencias nocturnas. Eran percibidas como un dúo fuerte, sólido, casi inquebrantable. Pero en un juego donde la confianza es frágil y las alianzas tienen fecha de caducidad, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yudisa se levantó despacio, con una calma que en realidad ocultaba una gran carga de emociones internas. Sabía que esa decisión no solo era estratégica, también tenía un peso personal. Miró a sus compañeros uno por uno, hasta que finalmente sus ojos se clavaron en Katiuska. Por un instante, el silencio fue absoluto. Katiuska arqueó una ceja, sorprendida, aunque su gesto intentaba mantener cierta compostura. Todos esperaban que Yudisa apuntara a alguien más, quizás a un rival declarado, no a una aliada. Pero la voz firme de Yudisa rompió el silencio. El chaleco se lo voy a poner a Katiuska. La reacción fue inmediata. Algunos abrieron los ojos de par en par, otros apenas pudieron disimular la sorpresa. Gamma, al ser el equipo con el poder, observaba con atención, sabiendo que esa jugada podía cambiar completamente la dinámica dentro de Playa Baja. Juan, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. No podía creer lo que acababa de escuchar. Su rostro reflejaba desconcierto y preocupación. Conocía bien la relación entre Yudisa y Katiuska, sabía lo que habían compartido y las estrategias que habían trazado juntas. Para él, esa decisión no tenía sentido, o al menos no en apariencia. Yudisa, espera un momento, dijo Juan con voz tensa. ¿Estás segura de esto? ¿De verdad vas a ponerle el chaleco a Katiuska? Sus palabras no solo eran una pregunta, también eran un intento de frenar lo inevitable. Estaba tratando de interceder, de calmar la situación antes de que escalara a un conflicto mayor. Pero Yudisa no vaciló. Sí, estoy segura, respondió sin rodeos. Esto es parte del juego, y ya tomé mi decisión. En ese instante, el ambiente se llenó de electricidad. Cada palabra, cada respiración se sentía cargada. Katiuska, que al principio parecía confundida, adoptó un tono más desafiante. ¿Así es como va a ser?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. No hubo necesidad de gritar, la frialdad en su voz decía más que cualquier arrebato. Ella sabía que un gesto así no se hacía a la ligera. Era una declaración de ruptura total. Yudisa sostuvo la mirada sin apartarse. Así es, dijo con firmeza. Esto no es personal. Es estrategia. Pero en el fondo, ambas sabían que no era tan simple. Había roces acumulados, desconfianzas sutiles que, con el tiempo, habían crecido silenciosamente. Tal vez pequeños comentarios, decisiones en grupo, cambios de comportamiento. Todo eso había llevado a este punto de quiebre. Juan no se dio por vencido. Volvió a intervenir, esta vez con más fuerza. Esto puede perjudicarnos a todos. Katiuska ha estado con nosotros desde el principio. Si le pones el chaleco ahora, no solo estás rompiendo una alianza, estás abriendo la puerta a que otros nos ataquen.
Su voz reflejaba una mezcla de frustración y miedo a las consecuencias. Pero Yudhishthira, lejos de retroceder, parecía más convencida que nunca. «No me interesa mantener una alianza que ya no sirve», replicó. «Esto es un juego de estrategia, no de sentimientos. Si no actuamos ahora, después será tarde». El chaleco, pesado no solo por su material sino por lo que representa, fue entregado finalmente a Katiuska. Fue un momento casi teatral. Yudhishthira se acercó con pasos lentos, y todos los presentes observaron en silencio. Katiuska mantuvo la cabeza en alto, sin mostrar debilidad. Se dejó colocar el chaleco sin resistencia, aunque en sus ojos brillaba una mezcla de rabia y decepción. Sabía que ese gesto significaba mucho más que estar nominada. Significaba que ya no podía confiar en alguien que hasta hace poco era su aliada más cercana. La tensión se extendió como una onda expansiva. Algunos intentaron mantenerse al margen, conscientes de que cualquier palabra mal dicha podía convertirlos en objetivos futuros. Otros empezaron a replantearse sus propias alianzas, preguntándose quién podría traicionarlos en el momento menos esperado. En un juego así, cuando una alianza fuerte se quiebra, todo el equilibrio se desmorona. Juan, sin embargo, no se rindió del todo. Horas después, en la playa, se acercó a Yudhishthira a solas. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. «No entiendo por qué hiciste esto», le dijo, sin rodeos. «Ella siempre estuvo contigo. Si había un problema, podrías haberlo hablado antes. Esto va a tener consecuencias, y no solo para ella». Yudhishthira respiró hondo. No le gustaba tener que explicar sus jugadas, pero sabía que mantener a Juan cerca era importante. «Juan, no lo tomes como una traición personal», dijo, intentando sonar calmada. «Esto es una estrategia calculada. Katiuska ha estado moviéndose de forma que no me convence. Ya no confío en ella, y si no la enfrento ahora, después puede ser peor para todos nosotros». Juan negó con la cabeza, sin estar completamente convencido. «¿Y si esto se te devuelve? ¿Y si mañana eres tú la que tiene el chaleco? No siempre gana el que juega más frío, a veces gana el que logra mantener la unión». La conversación no resolvió nada. Juan sabía que, aunque intentara mediar, la decisión estaba tomada. Yudhishthira no era de las que daban marcha atrás. Katiuska, por su parte, se alejó del grupo principal y comenzó a replantear sus próximos pasos. Si algo había aprendido, era que en el desafío no se sobrevive solo con fuerza física, también se necesita inteligencia, astucia y sangre fría. Si la habían traicionado, ella también sabría cómo responder. Mientras tanto, Gamma celebraba su victoria, pero sin perder de vista el conflicto que se había desatado. Ellos sabían que un grupo dividido es más fácil de derrotar. Las tensiones internas eran casi un regalo para ellos. Bastaría con empujar un poco más para que el equipo rival se desmoronara por completo. Yudhishthira lo sabía. Katiuska también. Juan lo presentía con preocupación. Esa noche, el fuego de la fogata iluminaba los rostros tensos. No había risas ni bromas como en otras ocasiones. Cada quien estaba sumido en sus pensamientos. Juan miraba el mar tratando de encontrar una solución que tal vez no existía. Katiuska observaba el chaleco sobre su pecho, como un recordatorio constante de que en ese lugar nadie está completamente a salvo. Yudhishthira, aunque aparentaba calma, sentía el peso de haber tomado una decisión que la marcaría como una jugadora temida, o como una enemiga peligrosa. Con el paso de las horas, las conversaciones comenzaron a dividirse en pequeños grupos. Algunos murmuraban sobre lo que había pasado, otros preferían mantenerse en silencio para no verse involucrados. Pero todos eran conscientes de una cosa: nada volvería a ser igual. La alianza entre Yudhishthira y Katiuska había llegado a su fin, y ese quiebre tendría consecuencias que se sentirían en cada estrategia, en cada prueba y en cada votación futura. Al día siguiente, las cosas no mejoraron. Aunque trataron de mantener las apariencias, la tensión seguía presente. En los entrenamientos, se notaba la distancia. Donde antes había coordinación, ahora había desconfianza. Cada movimiento parecía calculado, cada palabra meditada para no dar información de más. Katiuska evitaba cruzar miradas con Yudhishthira, y cuando inevitablemente coincidían, el aire se cortaba como con un cuchillo. Juan, por su parte, comenzó a moverse entre ambos bandos, intentando evitar que la fractura se convirtiera en una guerra abierta. Pero era una tarea casi imposible. En un ambiente donde todos compiten, donde solo uno puede llegar hasta el final, las heridas de este tipo rara vez sanan, y cuando lo hacen, dejan cicatrices profundas. Poco a poco, algunos integrantes comenzaron a tomar posición.
Unos apoyaban la decisión de Yudhishthira, considerándola una jugada audaz y necesaria. Otros, en cambio, veían en su acción un acto de traición, una señal de que nadie podía confiar completamente en ella. Katiuska, lejos de victimizarse, empezó a mostrar una faceta más combativa. Si la habían sentenciado, no pensaba irse sin luchar. Los días siguientes fueron un juego constante de apariencias, estrategias y conversaciones susurradas. El nombre de Juan comenzó a flotar peligrosamente entre las opciones de sentencia, como una especie de advertencia o castigo por haber intentado mediar. Era como si algunos quisieran demostrarle que en este juego, intervenir puede tener un precio alto. Él lo sabía, y eso lo mantenía en alerta. Mientras tanto, Katiuska afinaba su estrategia. No solo se trataba de sobrevivir a la sentencia, también de recuperar el control de su narrativa. Sabía que si mostraba debilidad, la terminarían aislando completamente. Por eso, comenzó a acercarse a algunos jugadores que hasta entonces habían estado en la periferia de las decisiones principales. Con calma, tejía nuevos hilos de alianzas, sabiendo que, si lograba resistir, podría devolver el golpe en el momento exacto. Yudhishthira también era consciente de esto. Aunque había sido ella quien rompió la alianza, no subestimaba a Katiuska. Sabía que era fuerte, astuta y con gran capacidad para reinventarse. Por eso, empezó a fortalecer sus propios vínculos, asegurándose de que nadie la dejara sola si las cosas se volteaban. Gamma, observando todo desde fuera, se mantenía paciente. Para ellos, esta fractura interna era una oportunidad dorada. Sabían que mientras el otro equipo se desgastaba en luchas internas, ellos podían concentrarse en fortalecer su posición, ganar más pruebas y, poco a poco, debilitar a sus rivales sin tener que ensuciarse demasiado las manos. La tensión alcanzó su punto máximo en la siguiente noche previa a la ceremonia de sentencia. Nadie dormía profundamente. El sonido del viento sobre la playa se mezclaba con pensamientos agitados. Juan sabía que su nombre estaba en la mira. Katiuska, con el chaleco puesto, repasaba en su mente cada movimiento que la había llevado hasta allí. Yudhishthira, aunque segura de su decisión, no podía ignorar el hecho de que se había ganado una enemiga poderosa. En un juego así, una sola jugada puede cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Yudhishthira rompió su alianza con Katiuska. No solo fue una decisión estratégica, fue una bomba que alteró completamente la dinámica de poder dentro del grupo. Desde entonces, ya nada fue igual. Las lealtades se fragmentaron, los planes se reescribieron y las máscaras comenzaron a caer. Katiuska ya no era la aliada. Ahora era la rival directa. Y Juan, en medio de ambos bandos, tenía que decidir si seguir intentando mediar, o elegir un lado. La tensión entre ellos se convirtió en el nuevo eje de las estrategias. Cada paso que dieran a partir de ahora determinaría no solo quién seguiría en la competencia, sino también quién tendría el control real del juego. La sentencia estaba cerca, y todos lo sabían. No había vuelta atrás. El chaleco que ahora reposaba sobre Katiuska no era solo un símbolo de nominación. Era un recordatorio de que en este juego, la confianza dura lo que tarda una estrategia en cambiar. Yudhishthira lo entendió. Katiuska lo sintió en carne propia. Juan lo temía. Y el resto, mientras observaba desde las sombras, sabía que en cualquier momento podrían ser los siguientes. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.